Gracias damos a Dios por su palabra. Hoy vamos a estar hablando dentro de la serie Como ladrón en la noche. Ya estamos en la tercera parte y hoy hablaremos del tema de la primera resurrección. Damos gracias a Dios por su palabra, que no regresa vacía. Y vamos a leer ahí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, este bendito libro del Apocalipsis que Jesús le reveló, el último de los libros en la Biblia. Jesús le reveló al apóstol Juan hace casi 2000 años y dice así la palabra: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Gloria a Dios. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Gracias a Dios. Hoy estamos tocando este misterio revelado por Jesús al apóstol Juan, que tiene que ver y que Jesús llamó la primera resurrección, ya que vamos a ver a través de esta enseñanza que no se trata solamente de una sola resurrección, sino que son varias resurrecciones. La primera resurrección, conforme a la revelación aquí dada al apóstol Juan, tiene 4 diferentes resurrecciones y se la dio el Señor en 4 distintos tiempos. Amén. De entrada vemos aquí en esta escritura que dice la palabra que los que participen en la primera resurrección, Jesús los llama de 2 formas, les da dos nombres o los llama de 2 maneras. La primera los llama bienaventurados. Amén. Esa palabra bienaventurados viene del griego makarios, que significa bendecidos, felices, gozosos, afortunados, quienes tienen el favor de Dios. Y en segundo lugar, Jesús los llama santos, y esa palabra santos viene del griego hagios, que significa apartados, consagrados, separados, puros, limpios, sin mancha. Entonces, qué bendición, dice, bienaventurados y santos los que tengan parte en la primera resurrección. Entonces, vamos a ver cómo esta primera resurrección se dio en 4 diferentes tiempos. La primera es que los primeros en haber resucitado fueron los que murieron, los muertos en Cristo, pero que murieron en la fe del Mesías, cuando aún Jesús todavía no había venido a este mundo, hace 2000 años. Esto es, los que se salvaron por haber puesto su fe en el Mesías en el Antiguo Testamento, y que ellos fueron resucitados cuando Jesucristo mismo resucitó, o después de que Cristo resucitó. Dios resucitó, dice ahí la palabra, y llevó la cautividad, a la cautividad que habitaban hasta ese momento en el seno de Abraham, todos los que habían muerto antes de Cristo, antes de que viniera la redención de nuestro Señor Jesucristo, o sea, antes de Jesús, desde si estamos hablando en años, 4000 años, entendemos que 4000 años antes de Cristo fue creada la primer pareja. Entonces, desde la primer pareja hasta Cristo, todos los santos que pusieron su fe en que iba a venir un Mesías a salvarnos, ellos resucitaron posterior al momento que Cristo resucita. ¿Sí? Ellos estaban en un lugar que la palabra de Dios, que Jesús mismo llamó el seno de Abraham, el seno de la fe,
ya que hasta ese momento Jesús todavía no culminaba su obra redentora en la cruz del Calvario. Ellos no habían podido subir hasta el paraíso, hasta ese momento, y en ese momento Cristo se los lleva al cielo. Vamos a ver esta primera parte de la primera resurrección, la encontramos en Mateo 27, 52, 53, que vamos a leer ahí vamos a ver ahí en las pantallas. Mateo 27, 52, 53, dice así: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos del Antiguo Testamento que habían dormido, hasta ese momento habían muerto, o sea, la palabra llama a los muertos que duermen, los que son salvos, dice, se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, de Jesús, que es las primicias, vinieron a la santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Es Jerusalén, y aparecieron a muchos. No dice quiénes, ¿verdad? Pero bueno, pudiera ser el que usted me diga del Antiguo Testamento, cualquiera de los que se hayan salvado, no sé, hasta Salomón, el rey David, Moisés, etcétera. Cualquiera de ellos dice que fueron en ese momento, eran resucitados y subieron al cielo, ahí con Cristo. Y aquí se cumplió lo escrito también en una de las cartas del apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, que Jesucristo bajó al momento de su muerte, él bajó a llevarse la cautividad, los que estaban cautivos, ¿dónde? En el seno de Abraham. No dice la palabra, ¿verdad?, que Jesús haya ido al infierno, más bien fue al seno de Abraham a llevarse la cautividad, y eso lo encontramos en Efesios 4, 8, 9. Dice así la Escritura: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? Hace una pregunta, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. En las partes más bajas de la tierra estaba en ese momento el seno de Abraham, y a un lado está el abismo, el lugar de reclusión de los demonios, de los espíritus inmundos, y el lugar del infierno, donde van las almas de aquellos que no se salvan y que están esperando el juicio de Dios. Ahí estaban, dice, a las partes más bajas de la tierra. Pero ahí bajó y se llevó al seno de Abraham, el Señor Jesús se llevó a todos los que estaban esperando hacia arriba. Por eso dice que muchos resucitaron ahí. Es parte de la primera resurrección. ¿Ahí vamos bien? Ahora vamos a ver los segundos que van a resucitar y que son parte de la primera resurrección. Dice que la palabra dice que los siguientes que resucitarán son los muertos en Cristo, que resucitarán al momento del arrebatamiento de la iglesia. Son los que van a resucitar, los que han muerto en Cristo a partir de que Cristo vino hace 2000 años, que muere en la cruz, ¿sí? Son todos los muertos o que durmieron, porque así dice la palabra, que el que está en Cristo, que muere en Cristo no muere, sino más bien duerme. Entonces, todos los que hayan muerto en la fe de Cristo, desde el momento que Cristo muere en la cruz, ¿sí?, y durante todo el periodo de gracia que se estima sea de 2000 años, que es desde la muerte de Cristo en la cruz hasta el arrebatamiento de la iglesia, ellos dice que resucitarán al sonar de la trompeta, y ellos son parte también de la primera resurrección. La iglesia dice que será arrebatada al sonar la trompeta, y bueno, no dice que toda la iglesia se irá en ese momento, dice la palabra ahí en Mateo 25 que Jesús, que había 10 vírgenes, 5 eran sensatas, estaban preparadas, 5 insensatas. Entonces entendemos que no toda la iglesia de Cristo será arrebatada en ese momento,
Entonces, vamos a ver esto en esta revelación que tuvo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:16. Vamos a ver los muertos que murieron en Cristo desde hace 2000 años hasta nuestros días. Ellos resucitarán en este momento. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, o sea, hablando de Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Al momento del arrebatamiento de la iglesia, o mitad de la iglesia, como lo quieran manejar, van a resucitar en el momento que Jesús venga a arrebatar, venga a manejar lo que la palabra de Dios en griego se dice arpazo, que es arrebatamiento. Jesús dice que un día, dice que Él va a dar la voz de mando, o va a dar la autorización, o va a mandar, o va Él, conforme a su autoridad, decir cuándo Él va a bajar, dice, y con voz de arcángel, o sea que va a mandar también a sus ángeles, y dice, y con trompeta de Dios, o sea, Dios tocará esa trompeta en ese momento, dice, y los muertos en Cristo van a resucitar. Gracias a Dios. Imagínense los muertos que murieron durante los últimos 2000 años, porque dice la palabra que cuando uno muere, el espíritu regresa a quien lo dio, el cuerpo va al polvo de la tierra, pero el alma va a dos diferentes lugares. Si el alma se salvó, pues va a la presencia de Cristo, pero su cuerpo queda ahí en el polvo de la tierra, es enterrado, y cuando viene la resurrección, ese cuerpo es transformado nuevamente, y entonces es resucitado ya como cuerpo, ya no nada más somos esa alma que fuimos salvados, sino somos resucitados con cuerpo mismo, como dice la palabra. Dice ahí mismo en 1 Tesalonicenses 4 que los que estén con vida y sean arrebatados, dice que sus cuerpos serán transformados. O sea que no va a pasar el cuerpo en ese momento de los que estén con vida, pues en ese proceso de descomposición, de volverse al polvo de la tierra, amén, pero eso sucederá solamente a los que seremos parte, primeramente Dios, estamos creyendo que ya somos la última generación de la iglesia que viviremos, primeramente Dios, el arrebatamiento de la iglesia, porque ya los tiempos se han acercado y Cristo viene pronto. Entonces, los segundos que son parte de la primera resurrección son los que resucitarán al momento del arrebatamiento de la iglesia, desde Cristo en adelante. Gracias a Dios, damos por su palabra. Entonces, esos son los segundos. Ahora vamos a los terceros. Los siguientes, a partir del momento, quiero hacer aquí un comentario. A partir de que venga el arrebatamiento de la iglesia, dice la palabra, que entonces en el mundo vendrá el día del Señor o el tiempo de la tribulación. Son 7 años que sucederán en el mundo, que mientras nosotros, la iglesia, vamos a las bodas del Cordero, vamos al tercer cielo a estar con Cristo, en el mundo se desatarán los 21 juicios de Dios. ¿Por qué? Porque será manifestado el anticristo, el antidios, el antipadre, antihijo y antiespíritu santo. La Trinidad diabólica va a manifestarse en el mundo para gobernar el mundo durante 7 años. Y en esos 7 años vendrán los 21 juicios de Dios sobre la tierra. Entonces, dentro de ese periodo de 7 años que la palabra de Dios le llama, uno de sus nombres es el Día del Señor, otro nombre que se le conoce a ese tiempo de 7 años es la semana 70, otro nombre que se le conoce también es el Día de la Angustia de Jacob, porque Dios tratará con su pueblo Israel
otra vez durante esos 7 años para que finalmente el pueblo de Israel pueda reconocer que el Mesías Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los siguientes en resucitar van a ser los muertos en la fe de Cristo, que mueran durante la primera mitad de esa tribulación, porque la tribulación, esos 7 años están divididos por la misma palabra en 2 periodos de 3 años y medio cada uno de ellos. A la primer parte se le llama la tribulación, y a la segunda parte de esos 3 años y medio, la palabra, Jesús mismo la llamó, la gran tribulación, ahí en Mateo 24. Entonces, los siguientes en resucitar serán los que mueran en Cristo durante la primera mitad de la tribulación. ¿Y cómo van a morir aquellos? O sea, quiere decir que habrá salvación durante el tiempo de la tribulación. Sí habrá salvación, ya no dentro del periodo de la gracia que duró 2000 años, que son los anteriores que acabamos de hablar, que son los que por gracia recibieron por fe a Cristo y fueron salvados. Bueno, estos que van a tener la oportunidad de ser resucitados al finalizar esos 3 años y medio, dice la Escritura que ellos habrán muerto por diferentes causas, ya sea por persecución, serán perseguidos, ya cuando no esté la iglesia de Cristo aquí en el mundo, pues el que quiera ser un cristiano, pues será a costa de su propia vida. Dice la palabra que morirán muchos, sino que la gran mayoría de hambre, de sed y de calor. Pero los que hayan conservado su fe en Cristo después del arrebatamiento, aún la misma mitad de la iglesia de la que hablamos, en ese tiempo que se quedará a vivir la tribulación por no haberse preparado como vírgenes sensatas y haberse ido en el arrebatamiento de la iglesia por su tibieza, por su falta de fe, por su falta de instrucción, por lo que quieran, por su falta de santidad, ¿sí? Por su indiferencia al querer esperar, al venir, al regreso de Cristo, al arpazo, al estar listos para el sonar de la trompeta, que no se prepararon. Bueno, y que ellos decidan en esa primera etapa de la tribulación o primera mitad, dice la Escritura que serán resucitados y subirán al cielo al finalizar esa primera etapa de que se le llama la tribulación. ¿Cuándo serán o cuándo subirán al cielo? Bueno, dice la Escritura que en ese tiempo Dios va a levantar a 2 testigos cuando se construya el tercer templo. Posterior a que venga el arrebatamiento de la iglesia, será construido el tercer templo de Israel, de los judíos. Y Dios va a levantar a 2 testigos que van a estar predicando el evangelio de Cristo, o en contra del engaño del anticristo ahí en el templo, en el tercer templo. Dios los va a levantar. Y dice la palabra que al final de esa etapa serán muertos, serán asesinados, pero que a los 3 días y medio van a ser resucitados y serán levantados al cielo. Y conjuntamente con ellos, dice la Escritura también, que en ese tiempo de la tribulación Dios levantará a 144,000 evangelistas hebreos, todos de las 12 tribus de Israel, que ellos se van a encargar de predicar del evangelio eterno, del evangelio de Jesucristo al mundo. Y muchos van a recibir a Jesús como su Salvador en ese tiempo por medio de la predicación, ya sea de los 2 testigos que estarán fuera del templo o de los 144,000 evangelistas hebreos que estarán predicando acerca de la salvación o acerca del reino de los cielos. Y entonces a la final de ese periodo, o a la final de la mitad del día del Señor, Dios va a resucitarlos
a los tres que les acabo de comentar, a los que pongan su fe en Cristo, a los 2 testigos que serán asesinados y a los 144,000 que serán arrebatados al cielo. Porque dice la Escritura que los 144,000 no van a morir, amén, serán arrebatados, y eso será a la mitad de la tribulación. Vamos a leer esto ahí en Apocalipsis, capítulo 7, versículos 13 al 15. Gracias a Dios por su palabra, por la revelación de su palabra. Estos son los terceros, acuérdense, estamos hablando de la primera resurrección, son los terceros en participar en la primera resurrección. Dice, entonces, uno de los ancianos, que estaba ya en el cielo, porque ya Juan se le permitió subir al cielo, el anciano representa a la iglesia de Cristo, habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Está haciendo una pregunta uno de los ancianos allá en el cielo al apóstol Juan y le dice, ¿y estos quiénes son? Y él mismo le responde, tú lo sabes. Y dice, estos son los que salieron de la gran tribulación, o sea que no fueron a la gran tribulación, que llegaron hasta la mitad de la tribulación, hasta los 3 años y medio, que lavaron sus ropas. Ellos sí tuvieron que lavar sus ropas. Cristo ha lavado nuestras ropas en este periodo de la gracia por medio de su sangre. Amén. Por medio de su sangre Cristo ya nos las lavó. No necesitamos ser mártires, ni necesitamos hacer buenas obras para salvarnos. Por gracia dice la Escritura que somos salvos. La sangre de Cristo ya nos limpió de todo pecado. Eso no quiere decir que tenemos licencia para pecar de ninguna manera, porque el que está en Cristo y ha sido lavado, ¿cómo va a seguir en estar pecando continuamente o estar en el pecado? No se puede. Cuando hemos conocido a Cristo, pues hacemos a un lado el pecado. No quiere decir que nunca pequemos, pero la sangre de Cristo nos limpia. Y abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesús, si llegáramos a pecar, pero ya no vivimos en el pecado, en la ignorancia del pecado, en la ignorancia de la iniquidad. Entonces, estos son los terceros que van a resucitar, que van con los 2 testigos, con los 144,000 y que son llevados al cielo. Dice, han lavado sus ropas y las han emblanquecido, ¿cómo? En la sangre del Cordero. Pero esto quiere decir que ellos tendrán que lavar sus ropas, tendrán que derramar su vida delante de Dios y en la fe del Cordero de Dios. ¿Para qué? Para poder participar en esa resurrección, que es la tercera que estamos comentando en el tiempo, pero que es parte de la primera resurrección que leímos al principio ahí en Apocalipsis. Entonces esos son los terceros en participar en la primera resurrección. Amén. En diferente tiempo al finalizar la primera parte de la tribulación. Y finalmente, los últimos en resucitar como parte de la primera resurrección serán los muertos que mueran en Cristo, pero que morirán durante la segunda parte de la tribulación, o que Jesús mismo llamó la gran tribulación, durante la segunda mitad del día del Señor, o si queremos entenderlo, a partir de que de la segunda mitad de los 3 años y medio últimos, de la segunda mitad de los 7 años
de tribulación, llamados la gran tribulación. Ellos van a resucitar al final de esos 3 años y medio. Pero ellos, dice la Escritura, que en ese periodo de la gran tribulación se establecerá el gobierno mundial del anticristo por medio de su marca, del sello de la bestia. Y dice la Escritura que nadie podrá en ese periodo, en esos 3 años y medio últimos, el gobierno del anticristo será establecido a nivel mundial. Nadie podrá comprar en el mundo ni vender en el mundo si no tiene el sello de la bestia. Entonces, los que lo tengan tendrán por obligación que adorar a la bestia, adorar al anticristo, adorar al hijo del diablo, al hijo de perdición, dice la Escritura, dice la palabra. Y el que no lo quiera hacer, dice la palabra que tendrán que morir por causa de una decapitación. Serán decapitados. Los que los que resistan o no quieran adorar a la bestia, al anticristo, a su imagen que será establecida en ese tiempo, porque ellos sabrán, y como dice la Escritura, que ninguno de los que tenga la marca de la bestia o el sello de la bestia se podrá salvar, sino que todo el que tenga la marca de la bestia, todo el que acepte la marca o el sello de la bestia, dice que sus nombres, sus vidas están borrados del libro de la vida. ¿Sí? Vamos a leer esto en Apocalipsis 20, 4, 6. Y esta es aquí también es parte de lo que leímos en un principio. Dice 24, 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Esto está hablando de la iglesia. Y vi las almas de ¿quiénes? De los decapitados, no los estoy inventando, por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, quiere decir que en ese momento serán resucitados. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esto es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. O sea que la segunda muerte es de todos aquellos que serán juzgados en el juicio del gran trono blanco, que dice la Escritura, que sucederá al final del reinado de Cristo en la tierra por 1000 años. Cuando terminen esa segunda etapa de la llamada la gran tribulación, se cumplirán los 7 años, vendrá Cristo en su segunda venida, se le llama la parusia. Jesús vendrá en las nubes como se fue y vendrá a hacer justicia, a tomar el gobierno mundial. Se lo quitará el anticristo, el falso profeta, serán echados al lago de fuego. Satanás, el dragón, el diablo, el antipadre, como quieran llamarle, será atado por 1000 años, porque todavía habrá un juicio al terminar esos 1000 años, que bueno, más adelante en otra ocasión lo comentaremos, pero en esta ocasión son resucitados, se dará la cuarta resurrección, o más bien el cuarto tiempo de la primera resurrección será al finalizar la gran tribulación, al momento que Cristo regrese al mundo a gobernar este mundo por 1000 años. Entonces, durante los 7 años de la tribulación o del día del Señor, los que pongan su fe en Jesucristo morirán como mártires, amén, así como Cristo fue un día
a morir, ¿verdad? Por su propia voluntad a la cruz del Calvario. Los creyentes durante el periodo de la tribulación, dice la Escritura, que no deberán tratar de buscar tomar venganza, ellos, ni por su propia mano, ni tendrán que andar matando a aquellos que los busquen. Dice ahí Apocalipsis 13:10, esto yo se los leo, dice: si alguno lleva en cautividad y va en cautividad, si alguno mata a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Los santos que quieran salvarse durante el periodo de la tribulación y gran tribulación tendrán que tener mucha paciencia, ¿sí? Esto me recuerda como cuando Jesús fue aprendido ahí en el huerto, y llegaron la guardia del Sanedrín, del sumo sacerdote, y sacó la espada el apóstol Pedro, porque era celote, todavía cargaba con un cuchillo, espada, lo que ellos cargaban, y le cortó la oreja a uno de los siervos del Sanedrín o del sumo sacerdote. Y dice que Jesús le volvió a poner la oreja a ese hombre y reprendió a Pedro diciéndole: no, Pedro, no se trata de eso, o sea, no tenemos que pelear en nuestras fuerzas ni con armas carnales, sino más bien nuestras armas son espirituales. Entonces, finalmente ahí en Apocalipsis 16 se describen las 7 copas de ira que serán derramadas durante el periodo de la gran tribulación, que son los últimos y más severos juicios de Dios contra el gobierno de la bestia. En estas 7 copas, 7 ángeles vertirán las últimas 7 plagas para finalizar los juicios de Dios durante ese tiempo. Esos juicios serán esas 7 copas de la ira que serán derramadas de la ira de Dios, serán en venganza por el trato que dieron al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo durante esos 7 años, al pueblo de Israel también, que será perseguido también durante el periodo de la gran tribulación. Entonces Dios va a derramar sus 7 últimas copas de juicio sobre el trono de la bestia. Dice la Escritura que derramará úlceras sobre todos aquellos que tengan la marca de la bestia en ese periodo final. Convertirá el Señor el agua del mar y de los ríos en sangre, por toda la sangre que derramarán de los hijos de Dios que serán maltratados en ese tiempo, o de los que pongan su fe en Jesús, y del pueblo de Israel. Y dice: el calor del sol quemará a los hombres que tengan la marca de la bestia. ¿Sí? Y bueno, y otros más juicios que vendrán al finalizar ese periodo de la gran tribulación. Entonces, ¿qué podemos concluir como conclusión? Bueno, vamos a Apocalipsis 3:3. Hablando de que Cristo viene como ladrón en la noche. Dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendrá sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. Cristo viene como ladrón en la noche. ¿Qué tenemos que hacerlo? Tenemos que recibir, ¿verdad?, su mensaje, escucharlo, guardarlo, arrepentirnos. Si no velamos, dice Jesús, vendrá el Señor como ladrón en la noche, cuando no sabemos la hora. Dice: no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Dice la Escritura que el arrebatamiento será en un abrir y cerrar de ojos, en la que Cristo se llevará a su iglesia 7 años al cielo,
gloria a Dios, a las bodas del Cordero. Será un tiempo de gozo, de alegría, de bendición para la iglesia, pero al mismo tiempo serán 7 años de lo que la Escritura llama el día del Señor aquí en la tierra, que son la tribulación de los 7 años que acabamos de hablar. Son 2 eventos completamente diferentes, pero que se dan en un mismo tiempo. La iglesia allá en el cielo, en las bodas del Cordero, y aquí los moradores de la tierra, ¿verdad? Sufriendo el gobierno del anticristo, el gobierno de la bestia. Entonces, para quienes participemos o bueno, yo me apunto, ¿verdad? Yo sí me quiero ir en el rapto, en el arpazo, en el arrebatamiento. Será un día glorioso, de grande bendición. El Señor viene para librarnos de esos 7 años de juicios. Gloria a Dios. Por eso tenemos que estar listos como iglesia. Desafortunadamente la iglesia no está lista, la mitad de la iglesia va a estar lista, la otra mitad no está lista, hay apostasía en la iglesia, muchos no creen en la Escritura, no creen en el Apocalipsis. En muchas iglesias aún cristianas no se predica el Apocalipsis porque no lo entienden, porque le tienen temor, porque no tienen revelación, porque por infinidad de razones, porque la gente se les pueda ir, ¿verdad? Si uno predica del Apocalipsis en su iglesia, muchos pastores no quieren hacerlo, pero estamos obligados conforme a la palabra. El libro del Apocalipsis es un libro de bendición. Bendito los que leen y escuchan lo escrito en este libro. Está escrito ahí en Apocalipsis 1, Jesús mismo lo dijo, bendecidos somos los que entendemos el libro del Apocalipsis. Para nosotros fue escrito y Dios está revelando en este tiempo final todo lo que va a suceder, que está ya por suceder, que está a la puerta, Cristo ya está a la puerta y viene pronto, ¿sí? Entonces será gran bendición para los que estemos listos, para aquellos que predican en las iglesias que el arrebatamiento no es antes de la tribulación, sino que es a la mitad de la tribulación o al final de la tribulación, pues tienen algo de razón. ¿Por qué? Por lo que hemos visto hoy acerca de los 4 tiempos de la primera resurrección. Porque muchos se quedarán. Todos esos que predican precisamente que Cristo no viene por su iglesia antes de la tribulación, como está escrito en la palabra, como está revelado ese misterio por medio del apóstol Pablo y en el libro del Apocalipsis por medio del apóstol Juan, pues sí, van a participar, ya sea primeramente Dios a la mitad del tiempo de la tribulación o al finalizar el tiempo de la tribulación. ¿Sí? Entonces sí tienen algo de verdad, algo de realidad, pero en estricto sentido el arrebatamiento es pre-tribulación. Jesús lo diseñó para antes de la tribulación, no para que nos vayamos a la mitad ni al final de la tribulación como mártires, sino que por gracia recibamos la bendición de ser arrebatados antes de la tribulación, antes del día de la prueba. Espero que quede esto bien claro. La verdadera paz y seguridad al mundo vendrá hasta que Cristo regrese al final de la tribulación, de la gran tribulación, de los 7 años del día del Señor, cuando Cristo venga a reinar, a gobernar la tierra por 1000 años, y la va a hacer en Jerusalén, desde Jerusalén. ¿Por qué creen que Jerusalén es la ciudad más codiciada, más peleada en el mundo? No hay otra ciudad más peleada que la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque es la ciudad del gran rey, es el centro del mundo, es donde Cristo va a regresar a gobernar el mundo, es el ombligo del mundo, geográficamente, espiritualmente, amén, físicamente es el centro del mundo.
y cada día estamos más cerca de la venida de Cristo, del arrebatamiento. Por eso damos gracias a Dios, que Dios nos está dando esta revelación para que nos preparemos, para que estemos listos para su venida, para la venida de Cristo. Por lo que tenemos que estar preparados, preparados para la venida de Jesús en este tiempo final. Necesitamos llenar nuestras lámparas de aceite del Espíritu Santo. Para estar preparados necesitamos vivir en santidad, apartados del pecado. Para ser dignos de ser arrebatados antes de que comience la tribulación en el mundo e irnos allá al cielo, a las bodas del Cordero, necesitamos esperar el arrebatamiento de Cristo. ¿Sí? Ser dignos, buscar ser dignos de ser arrebatados para ir a su encuentro. En pocas palabras, debemos aprender a amar a Jesucristo, amar su venida, amar lo que Él hizo por nosotros hace 2000 años y amar esa bendición tan grande que será el día del arrebatamiento, porque los que vayamos en ese arrebatamiento, dice la Escritura, que iremos a las bodas del Cordero, y de eso hablaremos la próxima semana. Terminamos con lo que comenta el apóstol Pedro, para que vean que también el apóstol Pedro hablaba acerca de que Cristo vendría como ladrón en la noche. Vamos a 2 de Pedro 3:10. Pedro escribe: el día del Señor, acuérdense, son 7 años, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El día del Señor viene como ladrón en la noche. Jesús viene como ladrón en la noche, pero nosotros no somos de los que nos van a agarrar desprevenidos. Amén. Porque nosotros estamos prevenidos y estamos esperando que Cristo venga por nosotros. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das por medio de tu palabra. Gracias por esta enseñanza como ladrón en la noche, tercera parte. Gracias por la primera, porque nos has dado entendimiento de qué es la primera resurrección. Ahora la entendemos, Señor, y queremos, Padre bendito, en este tiempo, en esta recta final que estamos viviendo, queremos ser parte de los que seamos arrebatados, Señor. Gracias, Señor, gracias porque los que murieron en ti durante los últimos 2000 años, Señor, serán despertados del polvo y serán resucitados, y nosotros los que quedemos seremos transformados para ir contigo al cielo, al tercer cielo, Señor, y participar de ese evento glorioso que son las bodas del Cordero. Seremos librados de ese tiempo del día de la prueba, de ese día de aflicción, Señor, del día de la angustia de Jacob, de la tribulación, de la gran tribulación, del gobierno del anticristo, de la bestia en el mundo. Te damos gracias, Señor, por tu bendición. Recibimos, Señor, tu bendición. Si no te había aceptado, hoy te acepto como mi Señor, mi Salvador. Te recibo, Jesús. Recibo tu Espíritu Santo. Gracias, dice tu palabra, que los que te recibimos somos sellados. Recibimos el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, recibimos ese sello, esta bendición el día de hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y a todos aquellos incrédulos, yo les recomiendo, sean creyentes. Amén. Dios los bendiga. La paz de Cristo. Shalom. Maranata, Cristo viene pronto. Así sea.